Interesante el tema. Muy bien. Entonces, vamos a hablar acerca del potencial eléctrico. El potencial eléctrico. De eso vamos a hablar. Del potencial eléctrico. Voy a ver un ratito aquí, quiero ver si está cargando o no. Si está cargando. El potencial eléctrico. El potencial eléctrico, para empezar, muchachos, a diferencia del campo eléctrico que hemos estudiado en la clase pasada, es una magnitud escalar. El campo eléctrico era vectorial, es un vector el campo eléctrico, intensidad de campo eléctrico. Pero el potencial eléctrico es una magnitud escalar. O sea, ¿qué quiere decir que es una magnitud escalar? Miren, atentos, ¿ah? Quiere decir de que nada de vectores. Todo vamos a hablarlo expresando cantidades, nada más que eso. ¿Listo? Entonces, el potencial eléctrico se define como el trabajo que debe realizar una carguita de prueba para trasladar un cuerpo desde el infinito hasta dicho punto donde existe un campo eléctrico. O sea, yo voy a trasladar un cuerpito desde el infinito con velocidad constante desde esa posición hasta el punto de prueba O. Eso voy a hacer, desde el infinito hasta el punto de prueba O. El cuerpito va a viajar con velocidad constante. Ya que es igual el potencial eléctrico en el punto O, no le puedo poner un vector, no le puedo colocar una flecha, no. Es una magnitud escalar. Entonces, el potencial en el punto O es trabajo sobre carga. Trabajo sobre carga. El trabajo que demora o el trabajo que realiza desde el infinito hasta el punto O, pero dividido sobre esta carguita de prueba, no la carga fuente, dividido sobre la carga de prueba. Qué sencilla la fórmula del potencial eléctrico. Ahora, hay otra forma de poder calcular el potencial eléctrico, utilizando la carga fuente. ¿Te acuerdas del campo eléctrico? Mira, te lo voy a colocar al campo eléctrico. Profesor, yo me recuerdo del campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico era un vector, era igual a la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia al cuadrado. Esto hemos hecho la clase pasada. Pero el potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia. ¿Se parecen? Sí se parecen. Esto es un vector, pero el potencial eléctrico no es vector. Esto no es magnitud vectorial, magnitud escalar. Aquí, si la carga del cuerpo era menos 2 microcoulomb, tú lo reemplazabas con signo positivo, ¿te acuerdas? En la intensidad de campo eléctrico siempre se reemplazan las cargas con signo positivo. En el potencial eléctrico no. Si la carga es negativa, reemplázalo con signo negativo. Si es positivo, positivo. Si es negativo, negativo. Acá no importaba el signo. Lo que estamos haciendo hoy día sí importa el signo. ¿Listo? Entonces ten mucho cuidado. Entonces, ¿se parecen? Sí se parecen las fórmulas. Entonces repito la fórmula de potencial eléctrico. Tengo mi carga fuente, esta carga fuente, y el punto P de prueba. Yo quiero calcular el potencial, yo quiero calcular el potencial eléctrico en el punto P. Simplemente es constante de Coulomb, carga sobre la distancia. Ya no elevas al cuadrado. La intensidad de campo eléctrico es distancia al cuadrado. En esta parte no se eleva al cuadrado. ¿Listo? Lógicamente que la constante de Coulomb sigue siendo 9 por 10 a la 9. Y el potencial eléctrico se mide en voltios. Repito, sí importa la carga, sí importa el signo de la carga. ¿Listo? Sí importa el signo de la carga. Muy bien, profe. ¿Listo? Por favor, no pongan su vaino. Muy bien. Entonces, V, potencial eléctrico. Se mide en voltios. Q en la carga fuente, se mide en Coulomb. Sí importa el signo. La letra D es la distancia donde se ubica el punto P, ¿no? Esta distancia. De la carga hasta el punto P, esa es la distancia. Cae la constante de Coulomb, constante eléctrica en el aire, constante eléctrica en el vacío, que es lo mismo, cuyo valor es 9 por 10 a la 9,
Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Esta es la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. ¿Perfecto? Profe, me parece más sencillo, sí. Como no son magnitudes vectoriales, sino son magnitudes escalares, se puede aplicar aquí el principio de superposición. ¿En qué consiste? Si yo tengo varias cargas y quiero calcular el potencial eléctrico en un punto, simplemente es la suma de todos los potenciales eléctricos. Así. Suponiendo que me dice el ejercicio, calcular el potencial eléctrico en el punto P. ¿Cuántas cargas hay? 3. Hay 3 potenciales. Lo sumo la respuesta. El potencial en el punto P es potencial 1 más potencial 2 más potencial 3. Así nomás. Yo no hay que estar haciendo como en campo eléctrico, el punto de prueba tiene signo positivo. Positivo, positivo, repulsión. Positivo, positivo, repulsión. Positivo, positivo, repulsión. Calculo la resultante, sumo los dos vectores, la respuesta. O descomposición rectangular. O sea, puro vectores se hacía en campo eléctrico. En este capítulo, vamos a hacer lo que es todo, nada de vectores. Sumas normales. Ya no es campo eléctrico. Ahora es potencial eléctrico. ¿Listo? Muy bien. Entonces creo que estás entendiendo. Estás entendiendo. Entonces, 2. Pasamos a 2. Superficies equipotenciales. ¿Qué son superficies equipotenciales? Superficies en la cual el potencial eléctrico siempre es el mismo. Por ejemplo, mira, esta es una superficie equipotencial. Este redondo, el círculo de afuera. ¿Qué indica? Que en cualquier punto de esa superficie equipotencial, el potencial eléctrico es el mismo. En todos los puntos de su alrededor es el mismo. El potencial eléctrico en el punto C es igualito al potencial eléctrico en el punto D. Igual, este interior, este circulito dentro es una superficie equipotencial. ¿Qué significa? El potencial eléctrico en A es igualito al potencial eléctrico en B. Pero el redondito de adentro es diferente al redondito de afuera. Entonces estos dos redonditos, sus potenciales son diferentes. En B es totalmente diferente que C. Entonces A y B son iguales. Potencial en A es igual a potencial, porque es una misma superficie equipotencial. B y C diferentes, claro, porque como el voltaje de B va a ser igual al voltaje de C. No pueden ser iguales, diferentes. El voltaje de C es igual al voltaje de D. C es igual, claro, es una superficie equipotencial. Miren, repito esta parte. Decir potencial eléctrico es lo mismo que decir voltaje. ¿Listo? Potencial eléctrico en A es igual al potencial eléctrico en B. Voltaje de A es igual a voltaje de B. Sí se le puede decir, no hay problema. Muy bien, profesor. Entiendo también lo que son las superficies equipotenciales. En una línea de superficie equipotencial, el potencial eléctrico siempre es igual en todos los puntos. Así es. Trabajo desarrollado por el campo eléctrico. A veces te pide, ¿cuál es el trabajo que desarrolla el campo eléctrico? Cuando hay trabajo desarrollado, un cuerpito se va a mover desde cierta posición hasta cierta posición. De cierta posición a cierta posición. Se va a moverse. De un punto A hasta un punto. ¿Quién lo va a mover? El campo eléctrico. Lo va a mover el campo eléctrico. ¿Listo? Muy bien, profesor. ¿Y cómo calculo ese trabajo? Ese trabajo es igual a la carga en movimiento, porque esta es una carga de prueba que va a estar en movimiento. Va a moverse de A hasta, con velocidad constante, desde A hasta B se va a mover. Carga en movimiento multiplicado, mira lo que estoy diciendo. Voltaje inicial, que sería en A, menos voltaje final, que sería en B. Voltaje inicial menos voltaje final. Eso es cuando es desarrollado por el campo eléctrico. O sea, al corpito lo va a mover el campo eléctrico. Cuando el corpito lo mueve al campo eléctrico, voltaje de A menos voltaje de B. Así es. Así es. Entonces, W sería trabajo realizado por el campo. Y tú sabes que el trabajo siempre se mide en joules. Q es la carga. Entonces, ¿qué he escrito aquí? Vamos a corregir esto. Si no,
Que ese profe, ¿qué tiene? ¿Cómo va a poner así? Ese profe se pasa. ¿Cómo va a hacer eso este profe? ¿Cómo va a escribir esas cosas? ¿No? ¿Verdad? ¿Por qué voy a escribir esas cosas? ¿Cómo voy a escribir? Aquí es carga. ¿Qué he escrito? Ay, caramba. Carga de prueba. Muy bien. Control G. ¿Cómo lo voy a poner B? Otra cosa que no sea esto. Muy bien. Entonces, te estaba indicando que Q cerito es la carga de prueba. Y la carga, tú sabes que se mide en coulombs. VA, VB. VA es potencial eléctrico en el punto A. VB es potencial eléctrico en el punto B. O voltaje de A menos el voltaje de B. O voltaje inicial menos voltaje final, que también sería lo mismo. Y el voltaje, pues, se mide en voltios. Entonces, uno de los trabajos. La otra forma de calcular trabajo es trabajo desarrollado por el campo eléctrico. El trabajo desarrollado por, este era campo eléctrico, ahora es por un agente externo. O sea, alguien lo mueve. Ya no lo mueve el campo eléctrico, sino alguien lo mueve. La carga, la carga fuente. Pero a la carguita lo va a mover este señor. Desde el punto A lo va a mover hasta el punto B. Ya no el campo eléctrico, sino lo va a mover este señor. Este señor. Entonces, ese trabajo va a ser, es lo contrario al trabajo del campo. Si el trabajo del campo me salía menos 10, el trabajo del agente externo es 10. Si el trabajo del campo me salía 10 positivo, el trabajo del agente externo menos 10, con signo cambiado. El trabajo del campo es negativo el trabajo del agente externo. Lo mejor aprende esto. El trabajo del agente externo es igual. Carga en movimiento, ahí está, carga en movimiento. Pero aquí hay un detalle. Ya no es como acá, ¿no? Voltaje inicial menos voltaje final. Voltaje inicial menos voltaje final. No, aquí es al revés. Voltaje final, o sea, en B, menos voltaje inicial. A. Aquí es inicial menos final. Aquí es final menos inicial. Al revés. Ten mucho cuidado. Del agente externo es carga en movimiento, igual que lo demás antes, por el voltaje final de llegada, B, menos el voltaje inicial, voltaje de partida, A. Entonces, así sería, ¿no? Así sería. Uh-huh. Uh-huh. Muy bien, entonces vamos a pasar nosotros ahora hay un poquito de teoría. Relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Tú sabes que al campo eléctrico se le puede representar mediante líneas de fuerza. Aquí está. Este es el campo eléctrico, líneas de fuerza. 1, 2, 3, 4, 5 líneas de fuerza. Ahora, el voltaje de A sería en este punto. Voltaje de B, como esta es una línea equipotencial, en toda esta línea el voltaje es el mismo. Esta es otra línea equipotencial, en toda esta línea el voltaje es el mismo. Tienes un campo eléctrico, tienes un voltaje de A, en este caso este sería A, y tienes un voltaje de B. Entonces la formulita es el potencial, la diferencia de potencial del voltaje mayor menos el voltaje menor es igual al campo eléctrico por la distancia. En este caso, ¿cuál es el voltaje mayor? Donde inicia la flecha. Aquí inició es mayor, mayor, y a medida que va terminando la flechita, el voltaje va disminuyendo. O sea, A es mayor que B. A medida que la flechita va terminando, va disminuyendo el voltaje. Donde inicia el voltaje es mayor. O sea, A es mayor que B. Tienes que restar el voltaje mayor menos el voltaje menor es igual a la intensidad de campo eléctrico por la distancia. E por D. Intensidad de campo eléctrico por la distancia. Eso es todo. ¿Listo? No te ves, voltaje mayor menos voltaje menor es igual a intensidad de campo eléctrico por la distancia. Y fíjate que la distancia no es esta. Cuidado, vas a estar pensando que esta es la distancia, esta distancia de acá a acá. No, esa no es la distancia. La distancia es horizontal o paralelo al campo eléctrico.
Esta es la distancia. ¿Cómo va el campo eléctrico? A esa forma sería la distancia. ¿Dónde está el punto A? ¿Dónde está el punto B? Perpendicularmente, esa es la distancia. Voy a hacer ejercicios al respecto, no te preocupes, no te preocupes. Eso sería la teoría relacionado al potencial eléctrico. ¿Listo? Ahora vamos a pasar con los ejercicios. Todo esto está en el material que se ha colgado en Padlet. Todito eso está en el material que se ha colgado en Padlet. Vamos a pasar con los ejercicios. Mira por acá. Aquí está el potencial eléctrico. El material que estaba colgado en Padlet. O sea, nunca te olvides. Es sencillo esta parte. A ver, profesor, hágase un problemita. Vamos a hacer un problemita. Aquí está. Un poquito más lo agrandamos. ¿Qué pasa? No importa. Yo lo achicaré después. Muy bien. Ahí está el ejercicio, ¿no? Calcular el potencial eléctrico en el punto P de la figura. Ya no le vas a poner punto de prueba positivo, ¿no? Eso es la clase pasada. Este es otro tema. De frente tú tienes que aplicar el potencial eléctrico en el punto P, simplemente es la constante de Coulomb por la carga sobre la distancia. Así de simple. Ya no es distancia al cuadrado también. Entonces, el potencial en el punto P es igual. Constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. La constante de Coulomb. Por la carga. Aquí está la carga. 6 micras. Si fuera negativo, con signo negativo. Aquí sí importa el signo. En la clase anterior no importaba el signo. Ahora sí importa el signo. Ah, es positivo. 6 micras. Ahí está. 6 micras. ¿Listo? Sobre la distancia. No vas a elevar al cuadrado. Así nomás. 3. Entonces acá le sacamos tercia 1, tercia 2. Como respuesta del potencial eléctrico en el punto P tendría 9 por 2, 18. 10 a la 9 con 10 a la menos 6, 10 al cubo. Newton sobre Newton sobre Coulomb. El potencial eléctrico se mide en voltios. Ahora, tú sabes que la letra K es kilo y el kilo es 10 al cubo. Entonces, el potencial en el punto P, 18 kilovoltios. Fíjate, el 10 al cubo es kilo, el 1000 es kilo. Entonces, mi respuesta sería la A, 18 kilovoltios. Así de simple la aplicación, ¿eh? Nada del otro mundo. Me paso esto, mis dedos. Ver la boca había yo.
Entonces, siguiente. Esto está igualito. Igualito. A ver este de acá, ¿no? A ver este de acá. Uno que tenga carga negativa. Ya. A ver este, dos cargas. Vas a ver la diferencia que tienen con campo eléctrico. ¿Ahí está el ejercicio? Este es el tipo de ejercicios, en realidad, que te puede venir en un examen de admisión. Este es el tipo de ejercicios. Te puede venir. ¿Listo? Te puede venir este tipo de ejercicios. Entonces, cuando te ven este tipo de ejercicios, tampoco tú te tienes que desesperar, nada por el estilo. Es más fácil potenciar eléctrico. Imagínate que fuera campo eléctrico, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Profesor, se asume un punto de prueba de signo positivo. Mira, si fuera campo eléctrico, positivo, positivo, repulsión. Campo eléctrico 1. Positivo, negativo, atracción. Campo eléctrico 2. ¿Cuál sería la resultante? Este sería la. ¿Qué tengo que aplicar? El método del paralelogramo. 60, 60, 60. El ángulo es 120 grados. Tengo que hallar el campo 1. Tengo que hallar este campo 2 y reemplazarlo en el método del paralelogramo. Campo 1 al cuadrado más campo 2 al cuadrado más 2 veces campo 1 por el campo 2 por el coseno de θ. Y hallar campo 1 es otro problema. Constante de Coulomb, carga del primero, está 6 microcoulombs, sobre la distancia 0,3 al cuadrado. Campo 2, constante de Coulomb, carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Este es carga 2. No importa el signo en campo. 2 micras, ¿no? Y distancia al cuadrado, 0,3 al cuadrado. Calculas. Una vez que tengas los valores, lo reemplazas en la fórmula y todo un procedimiento para intensiar el campo eléctrico. Pero para suerte nuestra, no estamos en ese capítulo. No estamos en ese capítulo. Nosotros estamos en otro capítulo. Nosotros estamos en potencial, no estamos en campo. Entonces, esto no vas a hacer. El potencial eléctrico es mucho más fácil. ¿Cuántas cargas hay? 2. ¿Cuántos potenciales eléctricos va a haber? 2. Y se acabó el ejercicio. Entonces mi respuesta sería, el potencial en el punto O va a ser igual al potencial 1 más el potencial 2. Y hasta eso es todo. Eso es todo. Ya no es ya vectores, no, ya no. Simplemente se suma. Ya, profesor, entonces había sido más fácil, es más fácil. Veámoslo. El potencial en el punto O, el punto O, es potencial 1, constante de Coulomb, carga 1 sobre la distancia. Este voy a asumir que es la carga 1 y este voy a asumir que es la carga 2. ¿Cómo sería el carga 1? Potencial 1, punto de prueba O, carga 1. Eso sería el potencial 1. ¿Cuánto vale su distancia? Profe, su distancia es 0,3. Le pongo nomás ya distancia 1. Después le pongo como debe de ser. Igual acá, constante de Coulomb, carga 2 sobre la distancia 2. Ahora sí, correctamente. Sin equivocar. Todo se trabaja con el punto O y con la carga. Punto O, nada con carga 1, con carga 2. Punto O y carga. Entonces sería constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. Carga 1, 6 micras. 6 por 10 a la menos 6. 6. ¿Por qué micra? Porque la micra es pues 10 a la menos. Ya conocemos. Sobre la distancia, ya profesor, la distancia. No se eleva al cuadrado. En potencial eléctrico, en campo eléctrico sí se eleva al cuadrado. Acá no se eleva. La distancia es 0,3. 0,3 es 3 por 10 a la menos 1. No he convertido nada, lo he llevado a un factor de 10 solo. Más. Constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. Carga 2. Punto O, carga 2. Negativo 2 micras. Negativo 2 por 10 a la menos 6. Sobre la distancia, aquí está la distancia. Punto O, carga 2. Siempre punto O, carga 2.
Punto O carga 1 para el potencial 1, punto O carga 2 para el potencial 2, no lo de abajo. No. Entonces la distancia también es 0,3. Entonces sería 3 por 10 a ¿Me la sale la 1. B? Debe ser. A ver, repito nomás, ¿ya? Tercia 1, tercia 3, profe. El potencial en el punto O es 3 por 10, 9 menos 6, 3 por 10 al cubo. ¿O no? ¿O me equivoco? Sí, 3 por 10 al cubo, ¿no? No, todavía no. 3 por 10 al cubo, pero este 10 a la menos 1 sube al numerador, exponente cambiado. 10 a la 1. ¿Te das cuenta? 3, te queda el 3 y te queda el 6 también, ¿eh? Aquí me estaba olvidando, mira, me estaba olvidando. Tercia 1, tercia 3 por 6. Vamos a borrar esto. Mira lo que queda. Tercia 1, tercia 3, 3 por 6, 18. Por 10 a la 9, con 10 a la 9, 10 al cubo. Este 10 a la menos 1 sube al numerador, exponente cambiado. 10 a la 1. Más. Ya no más. ¿Por qué no más? Porque más por menos es menos. Si te das cuenta. Más por este menos, más por este menos, menos. Más por menos es menos. Ahí está. Aquí igual, ¿no? Tercia 1, tercia 3. Entonces lo que me queda acá es 3 por 2. O 3 por 2, claro. 3 por 2, 6. Ya sé que es negativo. 6. Por 10 al cubo, porque 9 menos 6 es 3. Y este 10 a la menos 1 sube al numerador exponente cambiado. 10 a la 1. Ahora está correcto. Entonces tengo 18 por 10 a la cuarta menos 6 por 10 a la cuarta. ¿Cuánto es, chicos, eso? ¿Cuánto es 18 por 10 a la cuarta 12, menos 6 por 12 10 a por la 10. 12 por 10 a la cuarta. Claro, 12 por 10 voltios. Pero como no hay ni una clave que se parece, le pongo una coma y esto avanza a 5. El potencial en el punto A, 1,2 por 10 a la quinta. Voltios, y esa es la respuesta. Alternativa, B de burro, 1,2 por 10 a la quinta. O sea que simplemente se suma, nada de vectores, nada de vectores. Ahora, si quieres lo puedes hacer paso por paso. Primero hallas el potencial 1, que te va a salir 18 por 10 a la cuarta. Luego hallas el potencial 2, que te va a salir negativo 6 por 10 a la cuarta, y al final lo sumas. Si sumas estos dos, un número positivo con un número negativo, lo tienes que restar. Y te sale lo mismo. Tú ves lo que haces, pero simplemente es sumas, nada del otro mundo. O sea, parece difícil, parece tranca, no. Simplemente sumas. A ver, fíjate por acá. Voy a resolver este ejercicio, ¿no? Este ejercicio voy a resolver. Mira por acá, mira. El 10. Uy, caramba, ¿qué he hecho? El ejercicio, ahí está el ejercicio. El ejercicio 10. Y, a ver, de nuevo el ejercicio 10. Ejercicio 10. Y lo pegamos acá. ¿Sí? En el diagrama se muestra 4 líneas equipotenciales. Profe. Todo este punto es 6.000, todo este punto es 4.000, en toda esta línea es 3.000, y en toda esta línea es 2.500. Líneas equipotenciales. Trazadas en un campo, aquí hay un campo eléctrico. Halla el trabajo para trasladar una carga de 4 por 10 a la menos 4 coulomb desde A hacia B. Yo, imaginando que está acá ya, imaginando que está por aquícito ya, fíjate, aquícito digamos que está, la carguita de prueba. Esa carguita de prueba está viajando desde el punto A hasta el punto B, con velocidad constante. Esta carguita de prueba, ¿no? Q sub 0. Tiene su valor ese Q sub 0. El valor de Q sub 0, para trasladar la carguita, Q sub 0, dice que es 4 por 10 a la menos 4 coulomb. Entonces, me pide hallar el trabajo. Chicos, hay dos tipos de trabajo. Trabajo realizado por el campo eléctrico y trabajo realizado por el agente externo. En este caso me dice, está dentro de un campo eléctrico.
Al estar dentro de un campo eléctrico, yo tengo que hallar el trabajo del campo eléctrico. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Lo voy a poner acá, mira. El trabajo del campo, el trabajo del campo era igual. Carga en movimiento, lo que hemos hecho en la parte teórica te he explicado, carga en movimiento. Voltaje inicial menos voltaje final. Ese es el voltaje inicial menos voltaje final. Esa es la forma. Cuando era por el agente externo, final menos inicial. Shhh. Entonces, el trabajo del campo, lo que me pide calcular el trabajo del campo, es igual. Carga en movimiento, ahí está. 4 por 10 a la menos 4. 4 por 10 a la menos 4. Voltaje inicial, aquí está, ¿de dónde empieza? ¿Dónde empieza? Empieza en 6000. Empieza en 6000. Voltaje inicial, empieza en 6000. 6000 menos voltaje final. 2500. 2500. ¿Ya está? Entonces yo tendré que restar, ¿cuántos chicos? 6000 menos 2500. 3500. 3500. 3500. Mira, entonces el trabajo del campo sería, 4 por 10 a la menos 4 por 3500. Ahora le puedes poner 35 por 10 al cuadrado o le puedes multiplicar de frente por 4. ¿Cuántos chicos? 3500 por 4. 14.000. 14.000. 3.500 por 4, 14.000. Repito, 3.500 por 4, 14.000. Pero 14.000 por 10 a la menos 4, joules. Te dice la menos 4 queda. 4 dígitos detrás de la coma. 1, 2, 3, 4. Ahí le metes la coma. Entonces, el trabajo del campo como respuesta va a ser 1,4 joules. Este dice la menos 4, me dice, ponlo, o sea, así sería la respuesta. Pues, ¿no? Profe, ¿qué estás haciendo, profesor? Es lo mismo, ¿no? Así sería la respuesta. Ponle una coma acá. Se me quedaría 1,4000 joules. No hay, profe, en las claves. 1,4000 joules. En las claves ha asumido un dígito nada más. Puede asumir 2 dígitos, 3. Encima, después del 4, los ceros ya no importa. 1,4 es la respuesta. Trabajo del campo. Un solo decimal estamos asumiendo. Alternativa C, 1,4. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profesor, entonces resuelto el ejercicio. Hay 2 tipos de trabajo, no te olvides. Trabajo realizado por el campo eléctrico y trabajo realizado por un agente externo. Este, por ejemplo, vino en un examen hace tiempito, pero no vino ahorita, ¿no? Hace unos 7, 8 años vino este ejercicio. 7, 8 años. En la UNAPUNO, ¿no? Y otros lo miraban al ejercicio, veían un gráfico, ya se traumaban y lo dejaban, ya no lo hacían. Pero nosotros, fíjate cómo lo vamos a resolver. Mira, fíjate. Un agente externo debe realizar 600 joules de trabajo. Allá me da el trabajo. Pero mira que no me da trabajo del campo, porque el arito tendría líneas equipotenciales. ¿Sí o no? No hay líneas equipotenciales. Entonces, este es el trabajo de un agente externo. Y ya me da 600 joules. Me está dándome el trabajo del agente externo. Ya está. Entonces dice, un agente externo debe realizar 600 joules de trabajo para trasladar una carguita. Esta carguita se va a trasladar desde A hasta B, parte de A y termina en B. La carguita es de menos 25 coulombs. Menos 25. Si fuera campo, el signo te olvides. Es potencial. Caballeros. Hay que trabajar con su signo. Menos 25 coulombs. Desde A hasta B. ¿A cuántos voltios equivale la diferencia de potencial entre A y B?
Diferencia de potencial entre A y B. Diferencia es una resta, ¿no? Pero me pide diferencia de potencial entre A y B. Aquí te pide calcula la diferencia de potencial entre B y A. Voltaje de B menos voltaje de A. Me pide diferencia de potencial entre A y B. Voltaje de A menos voltaje de B. Ya está, eso es todo. Ahora, yo tengo que recordar que existen dos tipos de trabajo. El otro era el trabajo del campo que ya hemos hecho, pero el otro trabajo es el trabajo, ¿a dónde está esto? El otro es el trabajo de un agente externo. Y el trabajo del agente externo es carga en movimiento, voltaje final menos voltaje inicial. Mira la diferencia. Ahora, el trabajo de un campo es voltaje inicial menos voltaje final. Pero el trabajo del agente externo es voltaje final menos voltaje inicial. Mucho cuidado. Listo, profesor. Entonces, ahora sí, ¿no? El trabajo del agente externo, 600. Carga de prueba, negativo 25. Negativo 25. Voltaje final. El voltaje final es B. Menos el voltaje inicial. El voltaje inicial es A. El voltaje inicial es A. Perfecto. Chicos, ¿cuánto es 600 entre menos 25? ¿Qué pasa a dividir el menos 25? ¿Cuánto es? Menos 24. Menos 24. 600 entre menos 25 menos 24. Ese es igual al voltaje de B menos el voltaje de A. Este menos voltaje de A pasa al otro lado con voltaje de A positivo. Y este voltaje de B positivo pasa al otro lado con menos voltaje de B negativo. Y este menos 24 pasa al otro lado con 24. Justo lo que quería. El voltaje de A menos el voltaje de B es 24 voltios positivo. Puede que haya dos A. Uno 24 y otra clave menos 24. La respuesta es 24 positivo. Cuidado que te salga acá menos 24 y marcas menos 24. No. A ti te pide A menos B, no B menos A. Si me pide A menos B es 24 positivo. Mi respuesta es la C. 24 positivo. Entonces, tienes que tener cuidado. Cuando te pide calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico, y el otro es calcular el trabajo realizado por el potencial eléctrico. Una cosa es campo y otra cosa es potencial. Mira, aquí le he subrayado. Campo eléctrico. Y otra cosa es que diga, ¿qué estoy hablando? Una cosa es trabajo realizado por el campo eléctrico y otra cosa es trabajo desarrollado por el agente externo. Aquí está, un agente externo. Son cosas diferentes, amigo. Está agente externo. Tengo mucho cuidado. Trabajo de un agente externo es carga en movimiento, voltaje final menos voltaje inicial. Trabajo del campo eléctrico, voltaje inicial menos voltaje final. Cambia. Inicial menos final, final menos inicial. Ojalá no te equivoques, amigo. ¿Listo? Muy bien. Otro, a ver, otro. Profe, aquí había uno de la teoría que estaba explicando. A ver, mira este ejercicio 19. Tenemos que intentar abarcar todo lo que hemos hecho, pues en teoría, ¿no? A ver, miren, jóvenes. En el gráfico siguiente, la intensidad de campo eléctrico es homogénea. Cuando el campo es homogéneo, estas barras son paralelas. No hay uno que se cierra, que sea, son paralelos. Y cuando el campo es paralelo, cuando las líneas son paralelas, el campo eléctrico en su interior es paralelo. Es igual, es igual. En cualquier punto el campo eléctrico es igual. El potencial eléctrico también. Pero mira aquí, el campo eléctrico es igual, no el potencial eléctrico. Acá puede haber un puntito, su campo eléctrico, 2 newtons sobre Coulomb. Aquí tienes 2 newtons sobre Coulomb, 2 newtons sobre Coulomb. En todos lugares 2 newtons sobre Coulomb. Campo eléctrico, cosa que hemos hecho en la clase pasada. Muy bien, bro. Fíjate acá, dice así el ejercicio. En el gráfico siguiente, la intensidad de campo eléctrico es homogénea. Muy bien. La magnitud del potencial eléctrico en C, en voltios, es, me está viendo voltaje en C.
Potencial eléctrico es voltaje. Voltaje, ¿sí? ¿Cuánto es? Eso me está diciendo. Ahora, esta distancia es X en metros. Y esta distancia es 2X en metros también. El voltaje en el punto es 100 voltios. El voltaje en el punto B, en toda esta línea es línea equipotencial, es 60 voltios. Y todo esto es Z. Fíjate. Para hallar X, tenemos que aplicar esta fórmula. Mira, fíjate en la fórmula. Ahí está justo la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Potencial eléctrico mayor, es donde inicia la flecha, menos potencial eléctrico en B, a medida que va avanzando la flecha, el potencial va disminuyendo. Potencial en B es igual a E, que es el campo eléctrico por la distancia de punto a punto. Ah, profesor, está sencillo. Mira aquí entonces. Entonces este punto es el mismo el potencial. Este es el punto B. O sea, el voltaje en este punto es el mismo que en este punto, es el mismo que en este punto, el mismo. En C es igual, 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 igual. Eso tú ya sabes. Fíjate, voy a hablar de estos dos puntos. Voy a hablar de estos dos puntos. Observa. Este punto, que es también el punto B, porque es el mismo potencial. B y C. El voltaje mayor menos el voltaje menor. Escucha, ¿cuál es dónde el voltaje es mayor? ¿En B o en C? ¿Alguien me puede decir? Jóvenes, ¿dónde es mayor el voltaje? ¿En B o en C? En B, profe. En B. En A, claro que es mucho mayor que todos, pues, ¿no? El voltaje en A es mayor que todos ellos. Pero a medida que va avanzando la flechita, el voltaje va disminuyendo. Si yo hablo de BC, B es mayor que C. Entonces sería, así vamos a poner, fíjate aquícito, amiguito, aquícito la 11. Si yo hablo de BC, está rojito, ahí está. Si yo hablo de BC, sería voltaje mayor, B, menos voltaje menor, C, es igual a campo eléctrico por su distancia, que es X. X. Esa sería la forma. Esa sería la forma. E, que no conozco, no me da, pero multiplicado por X. Ahora, si yo trabajo en A y B, voltaje mayor A, menos voltaje menor B, es igual a campo eléctrico por la distancia. De A a B, la distancia es 2X. Claro. Hemos aplicado la misma fórmula, pero esto para el tramo AB, esto para el tramo BC. ¿Cuánto me gustaría calcular el valor de E por X? Pero aquí hay E por X, ¿ah? Una vez que tenga E por X, ya está resuelto el ejercicio. Ah, hay que hallar E por E. Voltaje de A, aquí está el voltaje de A, amiguito, mire, el voltaje de A, 100. Esto es 100. Voltaje de B, 60, profe, 60, ahí está, 60. E por X, y el 2 pasa a dividir. Ya está. Ya tengo E por X. ¿Cuánto es, chicos, 100 menos 60 entre 2? 20, 20. Chicos, 20. 20, profe. 20, E por X. Ya está, ya resuelto mi problema. Ya puedo calcular el voltaje de C. Reemplazando entonces, voltaje de B. ¿Quién no puede voltaje de B? 60. Esto es 60. Menos voltaje de C, la pregunta. Y ese es igual 40, a E por profe. X. E por X había sido 20. Entonces, este menos voltaje de C pasa a este lado con voltaje de C. Y este 20 le resta el 60. 60 menos 20, 40 voltios. La respuesta, la E. ¿Te das cuenta? O sea, he tenido que hacer doble procedimiento. Profe, ¿me serviría A con C? También, B. Si ya tengo E por X, ya puedo trabajar como yo. Esto podría ser el trabajo de, mira, este sería así, por ejemplo, de A con C. A con C. ¿Cómo sería con C? Voltaje mayor, A. Voltaje de A. Menos voltaje menor, C. Voltaje menor, C. Eso es igual al campo eléctrico por la distancia. Y de A a C la distancia es 3X. 3X.
X. Ya está resuelto también el ejercicio. Voltaje de A, 100. 100. Voltaje de C, quiero calcular. E por X. E por X. ¿Cuánto era por X? 20, ¿no? 20 por 3 sería presión. Claro, si E por X es 20 por 3, 20 por 3, 60. 100 más pasa a restar, menos 60, es igual al voltaje de C. ¿Cuánto sale? 40 voltios el voltaje de C. Por todo lado sale 40 el voltaje de C. El único detalle, el truquito era calcular E por X, campo eléctrico por la distancia. Eso no me faltaba calcular. Y con eso estaba resuelto el ejercicio. Muy bien, muy bien. Suficiente con eso. ¿Para qué esto más? Vas a traumar si no resolvemos en tu casa. Sencillo. Unito más con este ejercicio, profe. Estito, profesor. Está muy fácil. A ver, estito, profe. Estito. 21. 21. El 21. Atento, ¿ah? 21. Un poquito lo voy a agrandar. Un poquito lo voy a agrandar. No necesito mucho procedimiento para esto, por eso lo estoy agrandando. En el esquema se sabe que el potencial en el punto P es 120. Mira, el potencial P 120. Como de aquí empieza la flechita, a medida que va avanzando el voltaje va disminuyendo. Voltaje en P 120 voltios. Lo bueno que me da ya la intensidad de campo eléctrico, 400. Eso es lo bueno. 400 newtons, 400 newtons sobre Coulomb, 400. Se pide determinar el potencial en el punto R. ¿Cuál es el potencial eléctrico en el punto R? Muy bien. Mira, hablamos de P y hablamos de R. PR. Entonces, ¿por qué no trabajo con esos dos puntos? Lo voy a remarcar chévere. El punto P y el punto R. Trabajo con esos dos puntos. Entonces, PR. ¿Me pueden ayudar cómo sería su formulita? ¿Cómo sería la fórmula? Voltaje mayor menos voltaje menor. ¿Quién es mayor, chicos? ¿P o R? ¿Quién es mayor? Chicos, ¿cuál es el voltaje mayor? ¿P o R? profe, P. P. Entonces sería voltaje mayor P menos voltaje menor R es igual al campo eléctrico por la distancia. Ya está resuelto el ejercicio. Ahora, esto no vas a pensar que es la distancia. Algunos se confunden aquel día del examen. Esto, chicos, no es la distancia. Eso que están viendo ahí no es la distancia. Yo sé que parece eso la distancia. Cuidado, vas a calcular esa distancia. No, eso no es la distancia. La distancia tiene que ser paralelo a las líneas de fuerza. O sea, esto es la distancia. Esta es la distancia. Mira aquí, mira. Esta es la distancia. Vamos a poner chévere. Vamos a ponerle así. Y el otro más, uno más, uno más. Esta es la distancia. Muy bien. Esta es la distancia. La distancia es paralelo al campo eléctrico. El campo eléctrico de esta forma. La distancia también tiene esa. Esa es la distancia. Sin confundirse, cuidado. Desde el punto P, perpendicularmente al punto R. Esa es la distancia. ¿Cuánto es esa distancia, jóvenes? 35, profe. Claro, ¿no? Esto creo que es el método Down, pero no debo hacerlo, pero a veces es necesario, ¿no? Alguno que otro que está aprendiendo recién, lo tiene que aprender, ¿no? Método Coquito, método Down, no, pero más uno, más dos. Dos más dos, eso no vamos a hacer. Está. Profe, este es un triángulo rectángulo, pero este es un triángulo rectángulo. Ahí está, triángulo rectángulo. Este es un cuadrado, 15, 15, 15. Entonces, este es un triángulo notable, ¿no? 5K, 3K y 4K debajo. 5 por 5, 25. 3 por 5,
15. 4 por 5, profesor. Esta base del triángulo, 20 centímetros. Repito, 5 por 5, 25. 3 por 5, 15. 4 por 5, 20. Por eso que esta base de este triangulito es 20 centímetros. Y como este cuadrado es 15, 20 más 15, la distancia es 35 centímetros. Ahora sí vamos a reemplazar correctamente en el ejercicio. Ya debe salir ya el ejercicio, la respuesta. Mira aquí. Potencial en P, 120. Potencial en R, la incógnita. Hay que hallar el potencial en R. Campo eléctrico, 400. Chicos, ¿me pueden ayudar cuánto es la distancia? 35 por 10 a la menos 2. Muy bien, pucha que... Yo dije, se van a confundir. No, excelente. Siempre se trabaja en metros. 35 centímetros en metros. 35 por 10 a la menos 2. Ah, ya, profe. 35 por 10 a la menos 2. Profesor, el 10 a la menos 2 se va con dos ceros. 1, 2. Profesor, acá me queda 120 menos el potencial en R es igual a 35 por 4. 35 por 4. ¿Y cuánto 140. es 35 por 4? 140. 140. Muy bien. 140. O sea, acá me queda 140. Yo tengo la respuesta. A este lado pasaría el potencial en R como respuesta y el 140 le resta al 120. 120 menos 140 menos 20 voltios. Alternativa. Sí. Otros trabajan a distancia de P a R. Esto, hallan la hipotenusa. 15, 35. Hallan la hipotenusa y lo reemplazan. No, estarías mal. Siempre la distancia es perpendicular y paralelo a las líneas de fuerza. Si las líneas de fuerza estuviesen de esta forma, observa. Yo tengo el punto A por aquí y el punto B por acá. ¿Cuál va a ser la distancia? Esta distancia, perpendicular y paralelo al campo eléctrico. Esa es la distancia. 90 grados, ¿no? 90 grados. Esa es la distancia. No es, cuidado, vas a calcular esta base, esto vas a calcular como distancia. No. Paralelo al campo. Así, paralelo. Sucede, cuidado, en el ejercicio este, por ejemplo, ¿cuál va a ser la distancia entre A y B? ¿Me pueden ayudar la distancia entre A y B? En el 22. Distancia entre A y B. 40, profe, 40. Profesor, la distancia va a ser esta, ¿no? Se pulso 90 grados. Entonces, entre A y B, esta es la distancia. Paralelo, igual que estas líneas, paralelo. Entonces, si la hipotenusa es 50, este es 37, este es 53. El opuesto a 53 es 40. El opuesto a 37 es 30. Mi distancia sería 30. Yo no entiendo por qué me dicen 40. La distancia tiene que ser paralelo al campo eléctrico. Paralelo. La distancia es 30. No es 40. Ya, pues, jóvenes, se están confundiendo, sí. Entonces, cuidado que pongas esta distancia. ¿Acaso el campo está así? Ahí sí, pero la distancia sería 40. El campo está de bajada. Entonces, esta es la distancia. Cuidado, amigo, cuidado. No quiero que te confundas en esta parte. A ver, un hito más y terminamos con el ejercicio. A ver, vamos a ver este ejercicio. 8. Problemita 8. Y si no lo acabamos, lo terminas tú. ¿Cuánto trabajo debe realizar las fuerzas externas? Trabajo de un agente externo, fuerza externa. Para trasladar una carga de 2 microcoulombs, de menos 2 microcoulombs, desde A hacia B. Eso queremos hacer.
Ah, profe, la fórmula es pues sencilla, ¿no? El trabajo es, a ver, vamos a poner acá. Profe, la fórmula es un insulto al cerebro, profesor. La fórmula es un insulto al cerebro. ¿Para qué hacemos este ejercicio? Sí, profesor, la formulita es el trabajo de un agente externo es carga en movimiento, voltaje final menos voltaje inicial. Y se acabó el ejercicio. Pero el detalle es que no me da ni el voltaje final ni el voltaje inicial. Pero sí me da la carga de prueba, que es menos 2 microcoulomb. Y ahora, profe, calculo pues el potencial de A. El potencial en el punto A es constante de Coulomb, ¿te acuerdas? Por la carga, fuente, sobre la distancia, pero no al cuadrado, sobre distancia nomás. Esa es la forma. Ese es el potencial en A. Lo voy a llamar está bien, potencial en A. Reemplazo. Constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. Carga fuente, 4 por 10 a la menos 4. Sobre la distancia, le pongo sobre la distancia. La distancia 0,3, 3 por 10 a la menos 1. Profesor, tercia 1, tercia 3. Profesor, me queda como potencial 3 por 4, 12 por 10, 9 menos 4, 5. Mira, 9 menos 4, 5. El 10 a la menos 1 sube con 10 a la 1. En conclusión me sale 12 por 10 a la sexta voltios. El primero, potencial en A. Potencial en B, profesor. El potencial en el punto B de burro. Constante de Coulomb, carga fuente sobre la distancia correcta. No te vas a confundir. Constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. La carga sigue siendo la misma. 4 por 10 a la menos 4. Dividido sobre la distancia. Y si tú te fijas, la distancia es desde la carga hasta el punto B, 0,6. 6 por 10 a la menos 1. Ya está, profesor. Acá, profesor, puedo simplificar, ¿no? 9 por 4, 36. 36 entre 6. ¿Cuántos, chicos? Estos jóvenes saben. 36 entre 6. 6. Por 10 a la cuarta, no, por 10 a la quinta, 9 menos 4, 5. Y este sube con signo cambiado. 10 a la 1. Allá, profesor. 6 por 10 a la sexta. Ahora sí, profesor, ya puedo calcular mi trabajo del agente externo. Carga en movimiento, menos 2 por 10 a la menos 6. No. Voltaje de B, 6 por 10 a la sexta, menos. Voltaje de A, 12 por 10 a la sexta. Ya está la respuesta. El trabajo del agente externo va a ser igual a menos 2 por 10 a la menos 6. Factor. ¿Cuánto es 6 menos 12? Menos 6 por 10 a la 6. Señorita, ¿cómo vas a decir pinche momento? ¿Qué pasa? Esa señorita me dice pinche momento. ¿Cómo va a decir pinche momento? Ya no importa, vamos a entender. Seguro que hoy día algo le ha pasado. 10 a la menos 6 con 10 a la 6 se va. Menos por menos, respuesta positiva. El trabajo del agente externo, menos por menos es más, 2 por 6 me queda. 12 joules. ¿Qué alternativa es 12 joules? La A. Ya está, resuelto la cosa. Entonces, no te olvides lo que es el potencial L. Sí importa el signo. Sí importa el signo. Hay dos formas de calcular trabajo, trabajo del campo y trabajo del agente externo. Ahora, el trabajo del campo sería negativo 12, ¿no? El trabajo agente externo. Y hay una forma de calcular la relación del campo eléctrico con el potencial. Voltaje mayor menos voltaje menor es igual al campo eléctrico por la distancia. Eso no te tienes que olvidar. Entonces hemos hecho varios problemitas el día de hoy de potencial eléctrico. Te voy a mandar el Padlet, al Padlet. A ver, vamos a mandarles el PDF. El PDF, porque estos que quieren siempre potencial, para que practiquen en su casa. Potencial, así no vamos a poner. Guardar. Muy bien.
Voy a compartir el avance de hoy día. Listo, muchachos, ya cargado. Ese es el PDF. El PDF de hoy día. Un poquito se ha movido, pero ya, ese es el PDF de hoy día. Muy bien, jóvenes. Ese es el tema de hoy día, potencial eléctrico. Ya vamos a empezar con condensadores, muy pronto. Ya tienen el PDF y todo. Ojalá hayan entendido, lo que he hecho está sencillo. No creo que gane nada del otro mundo para volar. Nos vemos, chicos, se cuidan. Su profe ya debe estar por ahí.